Es un placer para mí estarlos acompañando el día de hoy en este espacio. Soy Natalia Arroyave, actualmente estudiante de Psicología del Politécnico Gran Colombiano, y quiero hablarles un poco acerca del análisis de redes en psicología. Quiero iniciar contándoles que el análisis de redes no es algo nuevo, que ha tenido influencia tanto en el campo de las neurociencias como la inteligencia artificial y muchas otras áreas. Por ejemplo, en el análisis de las redes sociales, bajo un modelo de grafos se estudia cómo se relacionan las personas por este medio, cómo interactúan, y bueno, más adelante les contaré cómo funciona el modelo de grafos. Este análisis de redes representa un nuevo enfoque teórico en el estudio de las psicopatologías. Lo que se ha logrado con esto es que hayan muchas más alternativas para analizar los datos, para que nos permitan entender y representar así los fenómenos psicopatológicos. Entonces, ¿en qué consisten estas redes? Las redes están por medio de nodos y aristas, en donde los nodos representan los objetos o variables del estudio y las aristas representan esas conexiones entre los nodos. Es decir, en psicopatología lo analizaríamos de la siguiente manera. Los nodos tendrían ese papel de síntomas y las aristas las asociaciones entre ellos. Bueno, aunque los nodos también pueden tener como una variable, además de un síntoma, puede ser por ejemplo una experiencia traumática, un consumo de sustancias, en fin. Entonces, gráficamente, los nodos se representan como círculos y las aristas como la línea que los conecta. Y a este conjunto es que se le conoce como grafo. Podemos encontrar redes de diferentes tipos, ya sean dirigidas o no dirigidas. Las no dirigidas tienen en cuenta como la magnitud de las asociaciones, es decir, como ese grado de correlación y el tipo de correlación ya sea positiva o negativa. Y en las redes dirigidas se tiene en cuenta tanto la magnitud de las asociaciones, el tipo de correlación, pero además la direccionalidad. Entonces, en las redes no dirigidas encontramos las redes de asociación y las redes de correlaciones parciales. En las redes dirigidas encontramos redes de importancia relativa y redes bayesianas. Bueno, la aplicación más reciente de los modelos gráficos en psicología tiene que ver con el ámbito de la psicopatología. En este caso, los modelos gráficos han servido para desarrollar una nueva teoría sobre la naturaleza de ese trastorno mental, sobre el origen, en donde se propone que ese trastorno mental es considerado como una red de síntomas en donde los síntomas se relacionan unos con otros y esa interacción es lo que da lugar a ese trastorno mental. Entonces, de acuerdo en lo que les hablaba anteriormente de los tipos de redes que se pueden encontrar, quiero profundizarles en la red bayesiana, que es una de las que mejores resultados ha mostrado en el análisis de las psicopatologías. Entonces, las redes bayesianas son conocidas también como redes direccionales acíclicas, es decir, se trata de una red direccionada, ya que cada nexo apunta a la dirección de predicción y su posible causalidad, y se denomina acíclica porque, digamos, la activación de un nodo a otro no produce la activación de todo un flujo de la red. Es por eso llamada así. Bueno, quiero ilustrarles mejor con un ejemplo, un caso que encontré dentro de uno de los documentos de estudio. Se trataba de una mujer llamada Lucía que fue abusada sexualmente. Entonces ella, a raíz de esto, empieza a sentirse muy vulnerable y a percibir muchos peligros en la sociedad. Todo este proceso de asimilación de lo que le había pasado aumenta su nivel de ansiedad. Ella se vuelve una mujer hipervigilante, le produce constantes preocupaciones, tiene recuerdos intrusivos, tiene pesadillas recurrentes relacionadas con el suceso. Todo eso le ha provocado que tenga alteración del sueño, ella abandona el trabajo, evita salir de su casa. Bueno, para Lucía todo se ha convertido en un caos. Tiene sentimientos de culpa, de vergüenza, tiene problemas económicos porque dejó de ir al trabajo y el aislamiento social porque no sale a ningún lado. Bueno, entonces en este caso, en lo que habitualmente se denominaría trastorno mental,
se definiría como un sistema causal complejo de síntomas, en donde intervienen unas variables que posiblemente se autorrefuerzan dinámicamente. Entonces, quiero explicárselos mediante la red bayesiana hipotética del caso de Lucía, y quedaría así. Lucía ha cambiado sus creencias nucleares y ella ahora dice de que el mundo es un peligro para ella y se siente vulnerable todo el tiempo. Entonces, esas creencias nucleares lo que han hecho es que ella se vuelva hipervigilante y que sea una mujer ansiosa. Esa hipervigilancia y esa ansiedad lo que ha desatado es unas preocupaciones. Por otro lado, la ansiedad lo que ha ocasionado es una evitación. Al ella tener esa evitación, hay un aislamiento social, una culpa y una vergüenza. Por el otro lado, esas preocupaciones lo que hace es que ella mantenga unos recuerdos intrusivos, que hace que ella tenga pesadillas y esto a su vez que tenga los problemas de sueño. Es así como se organiza como ese conjunto de síntomas que detona el abuso sexual en ella. En este caso lo estamos viendo como una red bayesiana, que es el modelo de grafo más utilizado en la psicopatología. Entonces, enfocado en ese análisis de redes y relacionándolo con el curso de evaluación psicológica y con base en los textos leídos, considero que esta estructura de la red tiene muchas implicaciones clínicas, por ejemplo, que permite juzgar cuáles son los síntomas que tienen una mayor importancia en la red, también utilizar los síntomas más centrales para diagnosticar y planificar el tratamiento, o también focalizar el tratamiento en un síntoma o esa red de síntomas que tienen más conexiones. Bueno, también se pueden como identificar esos síntomas puentes. El síntoma puente es que sirve como nexo entre dos conjuntos de nodos y que su abordaje o intervención tal vez permita controlar la activación de otras subredes. Entonces, en mi opinión, considero que es fundamental una correcta intervención psicológica y pues para que esto sea posible antes es indispensable una adecuada evaluación del paciente y sus síntomas, por lo que veo este análisis de redes un excelente modelo para aplicarlo en la psicología. Bueno, para finalizar, como les decía anteriormente, el modo más sencillo de pensar en las redes en psicopatología es concebir los nodos como síntomas, aunque ya quiero explicarles un poco más técnico el final del caso de Lucía y cómo lo analizan viendo de que los nodos no tienen por qué reducirse solamente al síntoma, sino que hay otros factores ajenos a esa red de síntomas que también pueden interconectarse con esas y propiciar como esa activación. Entonces, dentro del documento dicen que hay condiciones que pueden influir en los síntomas desde fuera de la red y que conforman algo que es llamado el campo externo de los síntomas. Entonces, esos cambios en el campo externo, por ejemplo la agresión sexual a Lucía, puede activar algunos síntomas en la red, por ejemplo las creencias sobre que el mundo es hostil. Y entonces estos a su vez activan otros síntomas con los que están conectados la ansiedad, hipervigilancia, preocupación, evitación. Y entonces en esa línea aplicaron análisis de redes para evaluar la relación entre diferentes tipos de trauma infantil y sintomatología general, y se dan cuenta que la relación entre el trauma infantil y la sintomatología psicótica estaba medida como por la sintomatología general. Entonces, el abuso emocional estaba directamente relacionado con la ansiedad y esa se relacionaba con la paranoia y esa propiciaba la aparición de delirios, de alucinaciones. Entonces, todas esas variables externas activan síntomas como la ansiedad, que a su vez produce y desencadena otros síntomas. Por ejemplo, la hipervigilancia, ansiedad y evitación, como les contaba anteriormente en la hipótesis de la red bayesiana. Entonces, estas condiciones del campo externo también podían ser como procesos internos de la persona, o sea, como un funcionamiento cerebral anormal o sistemas de creencias previas. Entonces, lo que nos muestran ellos es que las redes también pueden ofrecer una perspectiva
de explicar un modo complejo la acción humana como tal. Acá muestran también que un ejemplo extremo sería hasta incluso eventos atmosféricos, lo comentan ellos acá, porque son muchas las variables que puede tener esta red, y si se activan dan lugar como a patrones repetidos y de acuerdo como a ese esquema que uno tenga. Entonces indican que la presencia de estresores ante la adolescencia, por ejemplo un trauma infantil, una discriminación, fortalece mucho esas conexiones entre los síntomas que pueden hacer que más adelante un evento como lo es la agresión sexual de Lucía desencadene una patología y una cantidad de síntomas a raíz de esto. Bueno, espero les haya gustado mucho la charla y espero verlos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias.